Gracias, Carla. Sí, vamos a acercarnos a un tema que preocupa a una parte importante de los argentinos y que debería preocuparnos a todos en general, que tiene que ver con esta decisión que tomó el gobierno hace un tiempo de suspender algunas de los apoyos, las pensiones que tenía por discapacidad. Ahora hay un fallo de la Justicia Federal que le ordena al Ministerio de Desarrollo Social a restituir inmediatamente estas ayudas a personas con discapacidad. Para hablar del tema, quien entiende mejor esto, está con nosotros Gabriela Troviano, diputada nacional del Partido Socialista, que además preside, ¿no es cierto? No, perdón, es vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad. Muchas gracias por estar, diputada. No, gracias a ustedes. Antes de pasar a la decisión de la justicia, ¿qué es lo que había decidido el gobierno concretamente? Bueno, concretamente fue la quita de pensiones masivas a personas con discapacidad. Esto ocasionó, la pensión está relacionada directamente con el acceso a la salud de la persona porque es lo que le brinda la obra social. Así que al perder la pensión, pierde también la atención médica, el acceso a la rehabilitación, bueno, a las ayudas y a los apoyos. Y esto es un poco lo que ocasionó toda la movida de manifestaciones en todo el país con este tema, y que ahora un poco también seguimos en estado de alerta todo el sector de discapacidad, porque el mismo miércoles que sale este fallo de la Corte que había presentado la asociación REDIC, que viene desde años trabajando en tema de discapacidad, al mismo tiempo el gobierno nacional de manera unilateral decide crear una agencia nacional de discapacidad donde va a confluir la Comisión de Pensiones Asistenciales y CONADIS. Entonces, bueno, ante esto, por supuesto, muchísimos interrogantes, y aparte nos llamó la atención porque había estado el miércoles anterior a este decreto en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Discapacidad, en donde fue justamente uno de los ejes centrales de las preguntas fue el tema de las pensiones, y en ningún momento se planteó esta movida institucional, digamos, de crear esta agencia, que si bien es cierto que le dieron autonomía y autarquía, eso es algo que pedía, digamos, la Convención sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad. El tema es que se hace en forma unilateral, no se consulta, entonces la gente no sabe qué va a pasar con los expedientes que tiene iniciado en CONADIS. Por otro lado, las pensiones asistenciales no eran solo para personas con discapacidad. La ley de pensiones no contributivas establece, digamos, para personas en estado de indigencia, para madres con más de 7 hijos, con lo cual hay por ahí un vacío o no se han dado respuestas con respecto a esto, ¿no? Y concretamente cuando decimos que el gobierno decidió quitar estas pensiones, ¿a quién se las quitó? ¿Cómo? ¿Con qué, digamos, con qué razón? Bueno, la razón fue la que escuchamos todos, ¿no? Que decían que había pensiones que estaban mal dadas. La verdad es que no se encontró pensiones mal dadas, y además que es una función del mismo organismo controlar. Hay un grupo de trabajadores sociales dentro del Ministerio de Desarrollo y Acción Social que ellos han ido a visitar a la gente. De hecho, salió un pueblo en donde había mucha gente con pensiones no por discapacidad, porque yo creo que acá hay que hacer una salvedad. Estas pensiones fueron pensadas en el año 1948, pensiones no contributivas para aquellas personas que se quedaban sin trabajo porque se accidentaban, con un concepto que era el concepto de invalidez, que hoy ya no es así, digamos. Hoy tenemos el paradigma social de la discapacidad, estamos, digamos, en otro estado más avanzado, en donde nuestro país ratifica la Convención sobre Derechos para Personas con Discapacidad y le da rango constitucional en el año 2014. Esto implica, digamos, varios compromisos, y entre ellos está el tema de este ingreso garantizado. Entonces, estas pensiones que se retiraron
1,5 millones de pensiones no contributivas que hay en el país, cerca de 800.000 eran para personas con discapacidad, para que tengamos una dimensión. ¿Y cuántas de estas pensiones se retiraron? Y se retiraron entre el 2016 y el 2017 160.000 pensiones aproximadamente. O sea, estamos hablando de 160.000 personas que hoy están a la espera de ver... Devolvieron algunas del 2017, no todas, por eso es el fallo de la Corte Suprema que deben restituir en forma inmediata. Pero también, que este es un planteo que yo se lo he dicho a la misma ministra, hay 6 millones de personas con discapacidad. Si tenemos en cuenta que nuestro país tiene un 30% de pobreza, sería 1,5 millones de personas que además de tener discapacidad, están en situación de pobreza. Entonces, esto implica que incluso hay mucha gente que necesita hoy la pensión y que no la tiene, y que el Estado tendría que tener un rol activo en esto, en realmente ver, porque la persona, digamos, que no tiene la pensión, no tiene acceso a la salud, yo creo que esto es central, y no tiene acceso a la rehabilitación. Entonces, no está en juego solamente la calidad de vida, sino también incluso su misma vida. En muchísimos casos. ¿Con qué obra social se atienden habitualmente? Se atienden con lo que era antes el programa federal, que ahora es Incluir Salud, que también, digamos, tiene déficit importantísimos, venían de antes y ahora se han profundizado, en donde, por ejemplo, para que nos demos una idea, han pasado 400.000 usuarios del Incluir Salud a la provincia de Buenos Aires, con el consentimiento de la gobernadora, y los destinaron a IOMA. O sea que IOMA, que ya viene con bastantes problemas, incorpora 400.000 personas con discapacidad que a su vez, digamos, el Estado Nacional no le pasó el dinero correspondiente a eso. Entonces hay una preocupación, porque imagínate que hay muchísimos amparos, no por cuestiones, por operaciones complejas, hay amparos por una prótesis, o sea, porque el Incluir Salud no le da la prótesis, o por un implante coclear. En Colón la otra vez estaba una señora, la nena, 10 años, hacía 1 año y medio que estaba esperando el implante coclear. O sea, hay un montón de situaciones en donde se termina judicializando, porque esto es un derecho de las personas, un derecho adquirido, pero claro, quien tiene dinero puede acceder al amparo y quien no tiene dinero no. Yo digo, en esto las defensorías del pueblo de todo el país, hay que destacar el accionar inmediato que tuvieron. Se reunieron con este señor Badiño, que no está más en su cargo, y bueno, y cuya dirección va a terminar fundida con esta Agencia Nacional de Discapacidad, ¿no? Diputada, por último, nos decía al comienzo de la entrevista este nuevo organismo. ¿Cómo es que se denomina? Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Y no sabemos nada de eso? No, no se sabe más que lo que salió en este decreto 698. La verdad es que nosotros tenemos sí algunas sugerencias, porque en el mismo decreto se crea la Agencia Nacional de la Mujer. A ninguno de nosotros se nos ocurre que en esa agencia puede ir un hombre a ser el director. Así que pedimos que dentro de la dirección de la Agencia Nacional de Discapacidad sea una persona con discapacidad, idónea por supuesto. Si hay que llamar a concurso, se llama concurso, pero me parece que necesitamos a la cabeza de un organismo de discapacidad a personas con discapacidad que tengan un pleno conocimiento del tema. Qué interesante ese planteo. Muchísimas gracias, diputada, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer.